inici- Amén, amén. Oremos para iniciar el estudio de la palabra de Dios que dejamos en capítulo 6 de Romanos, versículo 5, fue el último versículo que comentamos y vamos a pedir la dirección del Señor para esta participación. Bendito Dios, ya hemos orado por diversos temas, ahora vamos a orar por los discipulados, por este discipulado y todos los discipulados, Señor, en todo lugar donde se enseña tu palabra, la sana doctrina, la palabra de vida, la palabra verdadera, la palabra que restaura, la palabra que da vida, la palabra que trae eh, paz y dirección a las vidas que pues andaban como ovejas sin pastor, como andábamos todos. Te damos gracias porque un día la palabra nos resplandeció y la revelación de Dios nos habló al corazón y nuestras vidas fueron transformadas. Asimismo, te pedimos, Señor, por muchas y muchas vidas que están todavía buscándote, Señor, y tú buscándolos. Y Señor, te pedimos que ese encuentro se dé pronto porque tú vienes pronto como tú ya nos lo has avisado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, voy a leer de corrido del versículo 6 al 14 y después voy a hacer un sumario y algún comentario sobre el sentido de este pasaje. Ya tenemos hecho el comentario del versículo 1 al 5 del capítulo 6 de Romanos. Ahora vamos a partir del versículo 6, Romanos 6:6 en adelante hasta el 14. Dice así: sabiendo esto, y yo les pido que pongamos atención en algunos términos que son términos claves, y un término clave es sabiendo esto. Es necesario saber, es necesario reflexionar, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Les pido que pongamos atención a varios términos que son sobre los cuales vamos a comentar. Lo primero es que empieza el versículo 6 con una frase muy corta:
sabiendo esto. Más adelante lo vamos a comentar. Y después habla del viejo hombre. Vamos a comentar también más, abundar más sobre este viejo hombre. ¿Y cuál es el fin de ese viejo hombre? ¿Y cuál es la manera como Dios tiene de tratar con nosotros? Hago este comentario. Mira, antes de ser salvo por Jesucristo, quizás procurabas salvarte y procurábamos salvarnos a nosotros mismos. Todos hicimos algo por mejorar nuestra vida, nuestra condición, sentíamos que nuestra condición era caída y queríamos mejorar. Casi a todos nos pasó. Hacíamos algún esfuerzo, leíamos la Biblia por ratitos, orábamos breves oraciones, la mayor parte de nosotros nada más a la hora de la comida, y eso orábamos nada más por nuestra familia. Eh, Quizás ocasionalmente íbamos a la iglesia y dábamos algunos diezmos. Pero un día nuestros ojos abiertos, fueron abiertos y vimos que una salvación plena para nosotros y para todo aquel que la buscaba estaba ya preparada para todos en la cruz. Lo aceptamos, agradecimos a Dios y entonces la paz y el gozo reinó en nuestro corazón. Pues bien, así como fue la salvación, así el Señor otorga la santificación, porque este texto que acabamos de leer, pues lo podemos englobar en el área de la santificación, ¿verdad? Hemos ya leído bastante en Romanos sobre Cristo dándose en pago por nuestros pecados, pero ahora el escritor Pablo está tratando con el creyente. Y miren, a lo largo de nuestro caminar en Cristo, vamos dándonos cuenta que el camino de liberación y de santificación, se oró por la santidad de la iglesia, pues esa santidad va de la mano de todo aquello que estudiamos y en lo cual creemos, eh, lleva un camino. Y generalmente ahí también a veces como humanos nos esforzamos en suprimir el pecado, luchar contra el pecado con gran esfuerzo. Recibimos exhortaciones para vencer el pecado y que debemos echarle ganas. eh, Muchos cristianos quisiéramos tener más poder para vencer el pecado, ser más fuertes y que podamos demostrar nuestro amor por Cristo y poder vencer el pecado. Pero la verdad, esto, según dice la palabra que acabamos de leer, es el camino equivocado. La vida cristiana verdaderamente no es esto. ¿Por qué? No está en manos del creyente, está en manos de Dios. El procedimiento que Dios sigue para liberarnos del pecado no es hacernos cada día más fuertes, más poderosos, sino por el contrario, nos va haciendo más débiles. Miren, un tiempo nos levantábamos, luchábamos, nos imponíamos nuestra voluntad y eso nos parecía que era de un cristiano poderoso. Pero a la medida que vamos entendiendo más y más cuál es el verdadero camino, nos volvemos débiles, vulnerables. Me conmovió mucho todas las oraciones llenas de
fervor, con lágrimas, como oraciones diciendo, Señor, si tú no nos ayudas, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién iremos? ¿A quién clamaremos ante estas circunstancias tan difíciles? Sabemos por experiencia que solo hay un camino y es el camino de Dios. El camino de Dios nos hace débiles para que Él sea el fuerte. Tú dirás que es un camino un tanto singular hacia la victoria, pero es el camino que nos libra del dominio del pecado. Y ese camino no fortalece al viejo hombre, ya lo leímos, ese camino diseñado por Dios, ¿qué hace con el viejo hombre? Lo crucifica. Lo dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Al viejo hombre, ese hombretón o esa mujer poderosa, ese hombre poderoso que se imponía, porque así heredó de Adán tantas virtudes de la creación adámica, dice Dios, el destino es la cruz. Lo crucifica, no ayudándole a hacer algo, sino quitándolo del escenario. Durante 10 años quizás hemos trabajado en vano para tener el control de mí mismo, quizás nos esforzamos en ello con gran fuerza, nos agotamos, pero cuando nos damos cuenta que nuestros ojos se abren y nos damos cuenta que por nosotros mismos nada podemos, Dios ya lo ha hecho todo. Ahora lo que necesitamos es revelación, es la revelación que necesitamos para saberlo. Por eso dice, sabiendo esto. ¿Y de dónde lo vamos a saber? La frase con la que empieza el versículo 6 es sabiendo esto. Dios da por hecho que lo sepamos, lo dice Pablo, sabiendo esto. Los predicadores, los pastores, los líderes, es Dios el que te lo va a decir. ¿Y cómo te lo va a decir Dios? ¿Cómo te lo va a revelar? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Me gusta mucho esa cita. Efesios, yo muchas veces la he leído, pero viene la revelación, Efesios 1, 17, y miren lo que dice, por revelación, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice muchas más cosas, pero nos quedamos con este versículo, solo el 17. Oramos y ya hizo unas oraciones, ¿verdad? Que pedían esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación es lo que necesitamos. Revelación para conocer al Cristo que ya hizo todo. Vuelvo al versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro primer paso es, pues, buscar de Dios un conocimiento que viene por revelación,
una revelación. Esto equivale a decir que no es de nosotros, de nuestra obra humana, es de la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz. Esa obra la admiramos, nos quedamos asombrados, pero cuando nos es revelado por el Espíritu de revelación que ahí estamos incluidos, entonces es que viene a brillar en nuestra vida algo diferente, sabiendo esto. La obra consumada de Cristo ha llegado realmente a la raíz de nuestro problema. En esto reside el secreto. No necesitamos esforzarnos para morir, ni esperar para morir. ¿Por qué? Porque por revelación la palabra nos dice que ya estamos muertos. Ya no tengo que batallar con mi viejo hombre, y no les platico, gruñón, respondón, inflexible, insensible, sin sensibilidad, cuántas cosas, porque ese ya murió, estamos ya muertos, solo necesitamos reconocer lo que el Señor ya ha hecho. Y eso sí, alabarle por ello, porque el Señor lo hizo. La luz se hizo en nuestra vida. Y con lágrimas en los ojos podemos decirle al Señor, te alabo, porque me has incluido en Cristo. Me has incluido en Cristo. Ahora todo lo suyo es mío. Todo lo que es de Cristo es mío. Estoy incluido con Él. La revelación ha llegado a nuestra vida. Y si hoy es el día para ti, para que recibas esta revelación, quizás habías oído toda la historia, pero no había sido revelado a tu corazón, tómalo. Es tuyo. Desde el principio de los tiempos es tuyo. Y la fe ya tenía que aferrarse, porque nuestra fe necesita asirse, aferrarse. La obra consumada de Cristo ha llegado realmente a la raíz de nuestro problema. Nuestro problema es ese viejo hombre adámico que queremos educar, pero es ineducable. El único camino es la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, lo da por hecho que ya lo sabemos. Y yo lo predico de esa manera. Y si no lo sabes, pues quisiera que el Señor de la gloria y de la gracia abriera nuestros ojos. El resto del pasaje, después de hablar de la revelación, nos habla de permanecer firmes, firmes en la fe, firmes en la fe. Miren, en Romanos, los primeros capítulos, los primeros 4 capítulos hablan mucho de la fe. Quedamos en esta sesión de darle oportunidad a alguna de ustedes o a alguno de ustedes a hablarnos de algún versículo. Como ya el tiempo se vino, pues nos lo vamos a dejar para la semana que entra. Pero podemos decir que todos esos capítulos hablan de la fe, y la fe fundamentalmente es un hecho que ya sucedió, creer y afirmarnos en un hecho que ya sucedió. Pero ya en el capítulo 6 estamos sobre el futuro, y el futuro no es fe, es esperanza, es esperanza, es esperanza. Por eso nos pide que
permanezcamos en Cristo. Y la fe siempre dice lo que Dios ya hizo y la esperanza nos lleva a lo que Dios va a hacer. Me concentro en el versículo 11 que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El secreto de la permanencia es precisamente estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. De Él proviene la savia que nos alimenta, de Él proviene nuestra esperanza, de Él proviene todas las circunstancias que nos van rigiendo. En cuanto nos separamos de Él, Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis lograr. Y así es como llegamos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que nos lleva al versículo 14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es un logro maravilloso de Dios en nuestra vida, porque Él nos ha injertado tan firmemente en la savia que es Cristo, en la vid que es Cristo, nosotros somos solo pámpanos. Y mira, alguien decía, los creyentes no pueden escoger de qué color van a ser las vides, o sea, las uvas. Es Cristo el que escoge. Los creyentes no pueden decir esto, lo otro. Es el Señor el que decide. Nosotros estamos injertados y mientras nos mantengamos injertados, y esto es de Dios, no del hombre, Él nos mantiene injertados en Cristo, conectados con Cristo. Entonces podemos decir firmemente, el pecado no se volverá a enseñorear de nosotros. ¿Qué quiere decir enseñorear? Hacer señorío, hacer señorío. Ya en la lección anterior hablamos de que pues el pecado seguirá presente mientras estamos sobre esta tierra, todavía no estamos libres del pecado, hay presencia del pecado en todos lados, pero no se va a enseñorear no se va a convertir en Señor de nosotros, porque ya tenemos un Señor, se llama el Señor Jesucristo. Y le voy a ceder el tiempo que queda a Yazaret para que continúe a partir de este concepto en adelante, Romanos capítulo 6. Adelante, Yazaret. Amén, hermanos. Voy a leer los dos primeros versículos, que a lo mejor es lo único que vamos a alcanzar a cubrir. Dice el encabezado, siervos de la justicia. Dice el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora, la forma de la pregunta con el que inicia este capítulo se parece a la que inicia en el 6.1. Es una pregunta que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y se parece esta que menciona en el 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Pablo muestra en los pasados versículos que leímos que el método de Dios para lograr la santificación
se apoya en la misma base que la justificación, o sea, es por medio de la fe. Y la fe, y ya lo mencionó el Paz, en que Dios puede hacer las cosas, que puede hacer realidad esa santificación, porque no hay otra forma. Tú y yo no podemos hacerlo. Y la revelación, ¿no? Que aprendimos que por nosotros mismos no podemos vivir una vida cristiana. Por nosotros mismos no. Y esta es la revelación de la que hablaba el pastor, ¿no? O sea, pero Jesús ya lo hizo todo. Entonces, estamos preparados. Entender esto nos prepara para permitirle a Él que viva entonces a través de nosotros, por medio de nosotros. Según nuestro razonamiento, es necesaria alguna ley o reglas o reglamentos que debemos de cumplir. Y el caso es que en el transcurso de la iglesia, hermanos, pues han surgido algunas iglesias, y no lo digo a modo de juzgar, estamos aprendiendo, que determinan reglas para vivir la vida cristiana. Es que si no usas faldas largas, no estás viviendo una vida cristiana. Es que si te pintas el pelo, no estás viviendo una vida cristiana. O sea, hemos entonces llegado a creer que si un creyente hace algunas cosas, pero se abstiene de hacer otras, entonces está viviendo una vida cristiana. Y no es así. O sea, la vida cristiana no consiste en vivir según una larga lista de reglas y reglamentos. O sea, podemos cumplir todas las reglas, ir con mi falda, no cortarme el pelo, usar un manto, no sé, pero aún así no estar viviendo una vida cristiana. ¿Y qué es vivir una vida cristiana? ¿Cómo entonces se vive una vida cristiana? Pues vivir una vida cristiana, hermanos, es viviendo en obediencia al Señor Jesucristo. Esa es la forma en cómo se vive una vida cristiana. En obediencia a Cristo. Entonces, ser obediente a Cristo implica pues tener una comunicación efectiva con Cristo, y ya lo hemos mencionado en otros estudios. Esto implica pues tener una relación con Dios, que en primera es uno de los propósitos. La reconciliación a la que fuimos llamados es eso, a restablecer una relación con Dios a través de Jesucristo. Y entonces esto es vivir en obediencia. Esto es vivir una vida cristiana, vivir en obediencia, en una vida de obediencia a Cristo. Una pregunta entonces básica sería, y se las hago para meditar en ella: ¿amas tú a Jesucristo? ¿Amas tú al Señor Jesucristo? O sea, esto es importante. El Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, vemos la obra de Cristo en la cruz, creímos en eso sí nos santificó. Ajá. Pero vivir una vida de obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación misma. Y esa es todos los días, es la santificación práctica. O sea, cuando nosotros creímos a Jesús y vino la justificación a través de creer, fuimos santificados. Pero una vez que ya somos santificados, hermanos, ¿qué sigue? Pues seguir en esa santificación, en esa santidad. Hoy oramos por eso. ¿Por qué? Porque es importante. Y en la oración la hermana decía, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿No eso oramos el día de hoy? ¿Por qué es importante? Pues porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, esta es la experiencia de la santificación.
La santificación práctica. Entonces, en el camino de la vida, entonces, ¿estamos caminando en una relación con Cristo en nuestra vida? ¿Estamos caminando en una relación con Cristo? Es una pregunta que hay que hacernos. Entonces, el pecado puede romper nuestra comunión con Él. Ya hablamos que fuimos muertos al pecado. Pero cuando es el caso, porque aún está la presencia del pecado, también lo menciona el Paz, tenemos que confesar nuestros pecados. Qué importante es esto. Confesar nuestro pecado. Dice en Juan capítulo 13, versículo 8. Ahí Jesús le dice al apóstol Pedro, estando en el aposento alto, le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y en Juan capítulo 1, versículo 9, nada más anoten las citas, hermanos. No me voy a meter muy a fondo, pero ahí dice en esa carta que no podemos tener comunión o una relación con Cristo a menos que nosotros confesemos nuestros pecados mientras estemos por este mundo. Vamos a ir rápidamente a esa cita de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Ay, no la encuentro. Aquí está. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nuestra parte, lo que nos toca a nosotros, que es parte de vivir en santidad, es confesar nuestros pecados. Y su parte, lo que le corresponde a Dios, lo que Dios hace y ya hizo, es pues la limpieza, limpiar y perdonar nuestros pecados. Entonces, lo realmente importante para nosotros debería ser tener pues esa relación cercana con nuestro Señor Jesús y obedecerle, porque entonces de esa manera estamos viviendo pues una vida cristiana. ¿A qué va? Hermanito, se me fue el internet, la conexión, perdón. Ya estoy de nuevo. Entonces, si hemos sido salvados por la gracia, no podemos hacer lo que nos plazca. Y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Romanos. Si somos hijos de Dios, no podemos hacer lo que nos venga en gana. O sea, en fin de que, ay, pues ya soy salvo por gracia. No, sino que tenemos que hacer lo que le agrade a Dios, porque eso es parte de vivir en obediencia al Señor. Entonces debemos presentarnos a Él y ser obedientes. Este es el aspecto práctico de la santidad. Y esta es la manera práctica de vivir la vida cristiana. Entonces, Pablo en el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, lo cual lleva a la muerte, o sea de la obediencia a Dios, lo cual lleva a una vida de justicia? Ahora, recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, lo mencionamos al principio, había mucha esclavitud en Roma. Y por eso toma ese ejemplo de los amos y los siervos. Toma ese ejemplo Pablo. Porque, toda persona
que está en una relación de servidumbre o de sujeción con respecto a alguien o respecto a algo, o sea, pues eso es ser esclavo, ser siervo. Entonces, Pablo dijo que nuestro amo y Señor es aquel a quien obedecemos. Y aquí viene otra vez, obediencia. Nuestro amo y Señor es aquel a quien obedecemos. Entonces, si nosotros obedecemos a nuestra carne, a nuestra debilidad, a mi pecado, o sea, entonces ese es nuestro Señor. Y dejamos entonces que nuestra vida esté controlada por eso. Pero entonces, si nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, pues entonces, ¿a quién debemos de obedecer? Pues a Cristo, porque entonces Él viene a hacer ahora, si el pecado, decía el pastor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, y entonces que el pecado no se enseñorea de nosotros, entonces nuestro amo y Señor ya no es el pecado, a quien servía el viejo hombre, sino que ahora viene a ser Cristo, nuestro amo y Señor. Y si Él es nuestro amo y Señor, entonces le debemos obediencia a nuestro amo y Señor. La palabra Señor incluso significa amo absoluto. Eso significa la palabra Señor. Él es nuestro amo absoluto, quiere decir entonces que lo tenemos que obedecer en todo. Y hace Pablo esta referencia, ¿por qué? Porque en ese sistema en el que vivían, donde había mucha esclavitud y había hombres que no eran libres, ellos se debían absolutamente a sus amos y señores y los tenían que obedecer en todo. Incluso en uno de los pasajes de Mateo, el Señor Jesús hace como una alegoría donde dice que un hombre no puede servir a dos amos. Y entonces pasa esto, ¿por qué? Porque en el sistema en el que vivían estos esclavos en ese tiempo, si era esclavo de un amo y señor, no podía ser esclavo de nadie más. Se rendía absolutamente a un solo amo en todos los aspectos. Y no podía servir a nadie más. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco podemos servir a dos amos. Entonces, si nuestro amo y Señor no es así como que, ay, sí, toda la semana mi amo y Señor es Cristo, pero el fin de semana mi amo y Señor es mi pecado, ¿no? No podemos servir a dos amos. Entonces, no podemos decir que Cristo es nuestro Señor y hacer cosas, pues, que no le agradan a Dios. Porque entonces, porque Jesús nos vino a traer una vida de libertad. Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y entonces, si éramos esclavos del pecado y el Señor dice, bueno, ahora yo quiero ser tu amo y Señor, pero yo siendo tu amo y Señor, te quiero dar libertad. Somos sus amos, somos sus siervos, pero si nuestro amo dice que nos quiere dar libertad para ser verdaderamente libres, pero ser libres ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Pues vamos a ser libres para vivir para Él y libres para obedecerle. O sea, vamos a ser sus siervos. Y Pablo más adelante lo va a retratar mejor cuando dice que soy esclavo por amor. Creo que lo dice más adelante. Dice, entonces nuevamente en Juan 8:34
dice también que todo aquel que practica el pecado, pues es esclavo del pecado. Entonces, habiendo sido liberados de la culpa del pecado, ya lo mencionamos, mediante la justificación por la fe, ahora nosotros los creyentes hemos sido liberados del poder del pecado por medio de la santificación por fe. Y entonces esto nos conduce a una pregunta personal. Y yo creo que Pablo, cuando escribió esto, él quería que los hermanos en Roma se hicieran esta pregunta. ¿Es Cristo verdaderamente tu Señor y tu dueño? ¿Es Cristo verdaderamente nuestro Señor y nuestro dueño? ¿Por qué? Porque el hecho de que nuestra conducta sea aparentemente correcta, porque no quebrantamos exteriormente, pues ninguno de los principios de la ley, no implica necesariamente que estemos viviendo la vida cristiana. Nuestra vieja naturaleza es una realidad presente y no podemos dominar, como dice el pastor, nos empeñamos en querer dominar nuestra carne. Ay, voy a pelear contra el pecado, lo voy a resistir. Y no podemos, o sea, tarde o temprano nos daremos cuenta que estamos sirviendo al pecado, o sea, al dejarnos controlar por nuestras propias debilidades. Pero en cambio, vivir una vida cristiana, una vida en la cual tú y yo voluntariamente y libremente y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, nos presentamos y entregamos a Cristo para obedecerle. Y entonces al obedecerle, Él es realmente nuestro Señor y cambia todo, ¿no? Como dice el pastor, o sea, no estamos peleando de que, ay, voy a dominar mi carne, quiero dominar mi pecado, porque no lo podemos hacer. Pero si voluntariamente nosotros decidimos presentarnos ante Él como siervos suyos en obediencia, entonces toda la cosa cambia, porque ahora el que hace la obra en nosotros no es nuestra propia carne luchando, sino es Jesús en nosotros haciendo la obra. Y eso cambia todo. Y hermanos, yo creo que aquí le vamos a dejar, solo vimos 15 y 16. Y ya el siguiente viernes, espero, vamos a terminar el siguiente viernes el capítulo 6. Ajá, que ya faltaría solo el versículo 17 al 23. Y pues con esto yo termino para terminar el siguiente viernes este capítulo. Bueno, le doy la palabra a la pastora Adriana. No sé. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues bueno, creo que no sé si el pastor David quisiera comentar algo más para ya cerrar el tiempo. Tiene su micrófono apagado. Dice que no. No, ok. Vamos a orar, ya se oró, ¿verdad? Ya se oró por toda la palabra, lo que se impartió. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por este tiempo. Recuerden que ahorita a las 9:30 tenemos lectura bíblica. Ahora sí que nos echamos un maratón, pero repito, todo lo que hacemos para nuestro Dios es beneficioso para nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, les invito a que se conecten, los que se puedan conectar, conéctense. Ya vamos a empezar con el libro de Zacarías. Está bien, muy interesante. Cada día estamos aprendiendo, nos retroalimentamos unos a los otros y es de mucha bendición. Dios les bendiga, que el amor, la gracia y la misericordia de Dios nos alcance a todos. Y oro para que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros en esta noche podamos decir, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiadamente. Dios les bendiga a todos, hermanos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bye. Buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches. Bendiciones a todos.
Gracias, Buenas Pastor noches, David. bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Bye. Gracias, Pastor David. Gracias, Yazaret, por la palabra. Gracias, Pastor. Dios les bendiga. Buenas noches y gracias a todos. Gracias, pastor. Pronto. Bendiciones a todos. Buenas noches. Así,